Amigos de Videos Bolivia, les presentamos el discurso presidencial por el aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Destacaron 12 frases del discurso de Luis Arce por encima de cualquier cálculo político. Escuchemos sus palabras. El discurso duró 49 minutos en la Casa Grande del Pueblo. Dice que la sociedad es más equitativa e inclusiva. Escuchemos las palabras de Luis Arce Catacora y luego continuamos. Será el mensaje al pueblo boliviano a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Muy buenos días a todas, a todos. Saludo en este día especial a nuestro Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional de nuestro país. Saludamos al hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, al hermano Jerjes Mercado, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestras hermanas ministras, ministros de Estado, al general del Ejército Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia y al mando militar que lo acompaña, al general primero Orlando Vladimir Ponce Málaga, comandante general interino de la Policía Boliviana y al mando policial, a los embajadores, cuerpo diplomático presente y representantes de organismos internacionales que nos honran con su presencia, al hermano Jorge Zitter, vocero presidencial, a nuestro hermano Juan Carlos Guarache, secretario ejecutivo de nuestra Central Obrera Boliviana, al hermano Eber Rojas Alvarado, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a la hermana Flora Aguilar, secretaria ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, y por su intermedio a todas las hermanas bartolinas que hoy nos acompañan. Al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, y a todos los hermanos interculturales. Al hermano Jorge Ramiro Cucho, Giliria Pumalcu del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo CONAMAC, y a toda la representación de los CONAMAC que nos acompañan. Al hermano Justo Molina, presidente de la Confederación de los Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia, y toda su comitiva que lo acompaña. A la hermana Amalia Yanarico, secretaria ejecutiva de la Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de Bolivia, y todas nuestras hermanas interculturales que hoy nos honran con su presencia. Saludo especial a todas las hermanas y hermanos de los pueblos indígenas que hoy nos acompañan. Saludamos también a la representación nacional, departamental y regional de nuestras organizaciones sociales, mineras, obreras y trabajadoras. Un saludo especial a todas las bolivianas y bolivianos en este 14 aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. A nuestros hermanos afrobolivianos que están con nosotros presentes, un gran abrazo, hermanos. Al ensamble Mojos del Instituto de Formación Artística de San Ignacio de Mojos, Beni, que nos han deleitado con sus presentaciones musicales. Muchísimas gracias. Saludo fraternal a todas las hermanas y hermanos bolivianos que nos siguen a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, que viven en nuestro país y que viven también en el exterior por razones circunstanciales. Hermanas y hermanos, bolivianas y bolivianos que habitamos los llanos, valles, la Amazonía, el Chaco y el altiplano de nuestra hermosa patria, bolivianas y bolivianos que viven en otros países, hoy conmemoramos un año más
del glorioso nacimiento de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, que a diferencia de la vieja república colonial, de ese estado aparente y de jerarquías que tuvimos desde la fundación de Bolivia, nos reconoce y nos reúne a todas y todos en nuestra pluralidad, en nuestras semejanzas y diferencias. Esta es nuestra identidad hoy y nuestro sentido de pertenencia como seres humanos dentro de una gran sociedad diversa, pero también como seres colectivos organizados en torno a nuestras naciones, en torno a nuestras comunidades ancestrales. La traumática presencia del Imperio Español en nuestras tierras, la explotación, el saqueo de nuestros recursos naturales y la exclusión fueron forjando una conciencia que pronto se transformó en lucha de búsquedas de independencia, soberanía, dignidad y justicia social. La opresión de la corona española sobre los pueblos originarios arreciaba con mayor fuerza a medida que más riquezas eran encontradas en las tierras del Alto Perú. Las rebeliones indígenas muy pronto fueron sucediéndose con mayor frecuencia y nuevos liderazgos también empezaron a emerger contestatariamente al poder de quienes habían implementado en nuestro territorio una sociedad de casta, de privilegios y jerarquías, donde los dueños de esas tierras, indígenas originarios, eran reducidos únicamente a fuerza de trabajo. Hacia finales del siglo XVIII se produce la rebelión indígena más extensa geográficamente. En marzo de 1781, Túpac Katari inició el primer cerco que se prolongó por más de 100 días. Acompañado de su compañera de vida y lucha, Bartolina Sisa, una gran lideresa, y de su hermana Gregoria Apaza, combatieron el yugo español. Aún resuena en nuestra historia aquellas últimas palabras de Túpac Katari antes de ser descuartizado y que como una sentencia ineludible guía los pasos de nuestra revolución democrática y cultural. A mí solo me matarán, pero mañana volveré y seré millones. El pensamiento de Túpac Katari, de Bartolina Sisa y de tantos guerreros y guerreras indígenas de nuestra tierra que buscaban terminar con los abusos que había impuesto el Imperio Español, guían hoy nuestros pasos en el esfuerzo de construir una sociedad descolonizada más inclusiva y justa. Y en la vida republicana, la oligarquía señorial reprodujo un colonialismo interno que se desarrolló rápidamente sosteniendo los espacios de injusticias y desigualdades sociales, de racismo, sometimiento y desprecio al indio, al cholaje, al kunumi, al negro. En la República colonial, las mayorías fueron excluidas política, social, cultural y económicamente, pero además sus derechos continuaron mutilados porque no eran considerados ciudadanos. La sociedad se construyó sobre una farsa de democracia, pues continuaron los privilegios, las jerarquías, las servidumbres. Un Estado donde doctores, militares, sacerdotes, hacendados, profesionales, técnicos, comerciantes, industriales y otros formaban del estrato de privilegios. Y después de ellos, la servidumbre sin dignidad humana y sin salario. En 1843, Bolivia conoce el primer partido de masas, el partido de Belsu, ese al que Arguedas refería despectivamente como el de la plebe en acción. Fue un tiempo en el que por primera vez los estratos populares de la noble sociedad boliviana emergen como protagonistas políticos. Decía Belsu en el Congreso de 1855, abro comillas, las masas populares han hecho oír su voz y desempeñado su rol espontáneamente, han sofocado más bien revoluciones y combatido por el gobierno constitucional. La aparición de este poder formidable es un hecho social de innegable trascendencia. Cierro comillas. Fue un breve
breve y fecundo tiempo de reivindicaciones y construcción de conciencia popular. En ese tiempo, cuando los sectores indígenas veían que sus tierras no les pertenecían, Pablo Zárate Vilca encabeza un ejército de indígenas originarios que enfrenta los abusos del Estado republicano y su reticencia a entregarles tierras en propiedad. En la proclama de Caracollo de 1899, Zárate Vilca pedía respeto recíproco en el trato entre blancos e indios. Tan lo mismo deben representar los blancos y vecinos a los indios porque son de la misma sangre e hijos de Bolivia y que deben quererse como hermanos y como indianos, decía Zárate Vilca. Respeto recíproco, una frase que aún hoy algunas personas no comprenden en su verdadera dimensión. Durante ese tiempo, que corresponde a la denominada oligarquía minera, la clase mayoritaria indígena y campesina siguieron sumidos en la pobreza, sin derecho a educación ni a salud. La difícil contienda bélica que significó para todas las bolivianas y bolivianos la guerra del Chaco dejó en evidencia lo poco que nos conocíamos de nuestro propio país y la ineptitud de una indiferente clase política. Las demandas sociales y el clamor popular que abrían paso desde diversos sectores sociales y regiones. Fue el tiempo de un cambio ideológico que en 1936 el general David Toro expresara en su manifiesta intención de implantar en Bolivia el socialismo de Estado. La nueva terminología cotidiana de la política nacional incorpora los vocablos justicia social, reivindicación, partidos reaccionarios. A partir del gobierno de Toro se va gestando la presencia determinante del sindicalismo en Bolivia en la mirada de preservación de los derechos de los trabajadores. Fundó YPFB y nacionalizó la Standard Oil Company ante los hechos de defraudación fiscal de esa compañía extranjera. Reconocemos el aporte en la construcción nacional popular del coronel Germán Buch. Su impulso al constitucionalismo social aprobado en 1938 y los cambios profundos y estructurales como son la nacionalización del Banco Central de Bolivia, la nacionalización de las ganancias de la gran minería, la implementación del Código de Trabajo, la vinculación ferroviaria de Bolivia con Brasil y Argentina y la constitución del fuerte carácter social de 1938, entre otras medidas de necesidad y reivindicación históricas. El accionar de Germán Buch abonó el terreno donde otro militar comprometido con las causas populares iba a continuar su legado. Gualberto Villarroel profundizó la senda social y popular. En los 2 años de mandato, el que se inició en 1944, apuntaló importantes cambios sociales en favor de las clases obreras e indígenas. En ella se traducía su pensamiento expresado en aquella frase que aún hoy recordamos: no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. El 10 de mayo de 1945, Villarroel posibilita la celebración del primer Congreso Indigenal. El pasado año manifesté al respecto en este Congreso. Sin duda hay un marco, un hito en la historia del país. Ha sido muy importante todo lo que el movimiento indígena ha ido mostrando desde la resistencia al colonialismo español, pasando por diferentes manifestaciones de descontento ante malos tratos, ante consideraciones inhumanas que han sufrido nuestros hermanos durante tantos años. Al presidente Villarroel también le debemos la abolición del pongueaje y el mitaje. Sus palabras reverdecen hoy cuando decía en aquel tiempo: trabajen con entusiasmo la tierra, cumplan con su deber, pero no se humillen. Todos somos iguales, no debe haber pongos ni mitanis en Bolivia. El artículo 5 de la Constitución dice que en Bolivia no hay esclavos. No hay ninguna servidumbre y nadie puede ser obligado a prestar servicios personales sin antes convenir y sin que se le pague
un justo salario, decía Villarroel. Cuánta dignidad en aquel mensaje y cuánto compromiso en aquella histórica decisión de un hombre que terminó víctima de los sectores oligárquicos y reaccionarios de nuestro país. Ante el desazón del asesinato de Villarroel, la tesis de Pulacayo marca otro hito en la construcción de una conciencia proletaria en el movimiento obrero boliviano, definiéndose los mineros como el sector más avanzado y combativo del proletariado nacional. Los sindicatos proponen una revolución democrático-burguesa y una revolución agraria a la que plantean la lucha contra el imperialismo, contra el fascismo y contra el colaboracionismo clasista. Así decía la tesis de Pulacayo. Con la construcción del sujeto histórico en la esencia de lo nacional popular, fueron décadas de acumulación histórica de un proceso cancelado e interrumpido por sucesivas dictaduras militares. La presencia de Marcelo Quiroga Santa Cruz, acompañado por un profundo compromiso con la democracia y la preservación innegociable de nuestros recursos naturales. Ya en 1969 hizo muestra de ese compromiso cuando se constituye en el artífice de la recuperación del gas y el petróleo de la transnacional Gulf Oil Company. Los beneficios para nuestro país por la nacionalización de esta empresa fueron económicamente fundamentales. La lucha de Marcelo es también la lucha de miles y miles de bolivianas y bolivianos por una sociedad de mayor igualdad y una democracia justa en su representación política. Las asimetrías económicas y sociales producidas por el modelo neoliberal aplicados insensiblemente por los viejos actores de la partidocracia generaron un retroceso en la lucha popular y social por un Estado más inclusivo y sin jerarquías. Años de exclusión y políticas neoliberales privatizadoras de nuestras empresas estatales y de los servicios básicos desencadenaron en movilizaciones cada vez más comprometidas con un cambio. A fines de los años 80 y durante los años 90 se desarrollaron varias importantes movilizaciones del pueblo organizado, entre ellas la Marcha por la Vida, una gran movilización de trabajadores mineros de Bolivia y sectores populares en contra de la relocalización de mineros y de todo el pisoteo a sus derechos laborales que había desencadenado el famoso decreto 21060. Asimismo, tenemos la histórica Marcha por el Territorio y la Dignidad, en la que pueblos indígenas originarios de tierras bajas demandaban reconocimiento, inclusión y respeto a su territorio y su cultura. Y también es necesario recordar la campaña 500 años de resistencia indígena. Posteriormente, vino la Guerra del Agua en el año 2000, la Guerra por el Gas en 2003, la demanda de una asamblea constituyente y la nacionalización de nuestras empresas estratégicas configurada en una agenda que pedía un nuevo Estado con mejor y más amplia representación política, con la presencia de los actores políticos históricamente invisibilizados, que eran la mayoría, y las organizaciones políticas postergadas. Allí, la fuerza del liderazgo del hermano Evo Morales terminó constituyéndose en el eje aglutinador del movimiento popular para pasar de la resistencia a la toma del poder. Nuestro hermano Evo, el 21 de enero de 2006, en una histórica ceremonia ancestral en Tiahuanaco, dijo, comillas, aymaras, quechuas, mojeños, somos presidentes, cierro comillas. Pues por primera vez en nuestra historia, un indígena asumía la presidencia de nuestro país. Y desde el 22 de enero de 2006 se abre un nuevo tiempo para el pueblo boliviano. El tiempo de nuestra revolución democrática y cultural, del proceso de cambio que refundó el viejo Estado colonial y neoliberal, nacionalizó nuestros recursos naturales estratégicos y redistribuyó la riqueza, hasta ese momento concentrada en pocas manos. Asimismo,
el asumir su mandato recordó a mártires de la liberación como Tupac Katari, Bartolina Sisa, Zárate Vilca, Apigüey Quitumpa, Andrés Ibáñez, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Luis Espinal, Simón Bolívar y al movimiento indígena de Bolivia y de toda nuestra América. Hermanas y hermanos, recordamos nuestra historia porque es muy importante conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Las bolivianas y bolivianos tenemos el 6 de agosto como la fecha que marca el aniversario de nuestra independencia y hoy nos encontramos rumbo a nuestro bicentenario. Y tenemos el 22 de enero que se constituye en la refundación de nuestro Estado, un Estado plurinacional que es estudiado y considerado ejemplo a muchos países, inclusive en lo político, social, económico y cultural, que toma y valora nuestras naciones y que profundiza la democracia, pues la ampliación de derechos políticos y la incorporación de la democracia intercultural amplia y preserva nuestras diversas formas de autogobiernos. El año 2006 se instala una histórica Asamblea Constituyente, en la que por primera vez en nuestra historia nos vemos representados todos y todas. Tenemos voz todos y nos escuchamos todos sin que existan bolivianos de primera, de segunda y de tercera. Nuestra hermana Silvia Lazarte, mujer indígena de Pollera, luchadora y comprometida con los intereses del pueblo, fue presidenta de esa Asamblea Constituyente. Construimos colectivamente un nuevo texto constitucional, aprendiendo que nuestra plurinacionalidad es nuestra mayor riqueza y fortaleza. Y a partir de la aprobación de nuestra Constitución Política del Estado, el año 2009, con más del 60% del apoyo en un referéndum constitucional, fuimos dejando atrás esas estructuras anquilosadas de un Estado que existía para unos pocos y daba la espalda a las grandes mayorías. Se traza un nuevo horizonte, se cimentan las bases de un nuevo Estado unitario, social, de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundado en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro de un proceso integrador de nuestro país. Nuestra nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y los pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano, así lo establece nuestra Constitución Política del Estado. Y así como definimos un nuevo tejido político, social y cultural, también queda establecida la nueva estructura y organización económica de nuestro Estado. Un modelo orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas y todos los bolivianos, articulando las formas de organización económica estatal, privada, social, cooperativa y comunitaria, para asegurar un desarrollo integral mediante la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura y en la reivindicación y desarrollo económico productivo. Recuperamos la soberanía sobre nuestros recursos naturales. El Estado retoma un rol protagónico en nuestra economía, controla y redistribuye el excedente económico que antes se externalizaba. Dejamos atrás al modelo neoliberal, un modelo privatizador y hambreador, de saqueo del Estado, impuesto a la mayoría de los países latinoamericanos como parte de la estrategia de dominación y hegemonía unipolar que buscó siempre apropiarse de nuestros recursos naturales para financiar el desarrollo capitalista de los países del norte. Nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo es soberano, hecho por bolivianos y para los bolivianos, y responde a nuestra realidad. Con él trabajamos por un crecimiento económico con justicia social, y la estabilidad se convierte en un patrimonio del pueblo boliviano. No debemos perder nunca de vista
que con la ruptura del orden constitucional de 2019 se buscó volver a la República colonial y al modelo neoliberal. Pero el pueblo boliviano ha definido democráticamente nuestro horizonte, nuestro proyecto de un país con un Estado plurinacional digno, soberano, cimentado en la descolonización, en la despatriarcalización, una democracia intercultural y un modelo económico alternativo al neoliberalismo. El pueblo boliviano recuperó nuestra democracia en 2020, en las calles y en las urnas, con más del 55%. Y gracias a esa lucha retomamos la senda de la construcción de nuestro Estado plurinacional, la senda de la inclusión, la senda de la estabilidad y del crecimiento económico con justicia social. Hoy, pese a un contexto internacional adverso y producto de las políticas implementadas en el marco de nuestro modelo económico, orientadas a la reconstrucción económica y productiva, registramos una cifra de crecimiento positiva del 6,1% para la gestión 2021 y para fines de la gestión 2022 hemos llegado cerca del 4%. No podemos olvidar que venimos de una profunda crisis económica que nos dejó el gobierno de facto, por una pésima administración económica y que a esto se sumó la pandemia. Al segundo trimestre del 2020 se registró en ese año un decrecimiento del 12% de nuestra economía. No ha sido fácil salir de ahí, pero gracias a la confianza del pueblo en nuestro gobierno y al trabajo de todas y todos quienes apuestan por nuestra patria, avanzamos comprometidos con la reconstrucción de nuestra patria, trabajando por la diversificación productiva, la seguridad alimentaria con soberanía y la industrialización con sustitución de importaciones, reduciendo la pobreza y las desigualdades económicas y sociales. Organismos internacionales como el Banco Mundial posicionan a nuestro país entre los 3 países con mayor crecimiento en la región para la gestión 2023. Diversos indicadores económicos dan constancia de nuestra reconstrucción económica y sobre todo de la estabilidad de nuestra economía, en comparación a otros países que se han visto afectados por la crisis internacional que agobia hoy todo el planeta. Nuestro modelo económico tiene la gran virtud de no solo mirar hacia afuera, sino apostar por la dinamización de la demanda interna, que es lo que nos permite afrontar la crisis económica internacional de una mejor manera. Como parte de algunas medidas de esa dirección, establecimos créditos blandos para los emprendedores que sustituyen importaciones con su producción a través del SI Bolivia, con 2.393 millones de bolivianos, y hasta diciembre se habían desembolsado un monto de más de 1.280 millones de bolivianos a favor de 9.466 unidades productivas, de las cuales el 98% son micro y pequeñas empresas y el 71% del total de los desembolsos corresponden a créditos para la industria manufacturera. Con el proceso de impulsar la producción hecho en Bolivia, hemos establecido la aplicación móvil Consume lo Nuestro, que a la fecha ha registrado ya 210 millones de ingresos en favor de 810 unidades productivas de micro y pequeñas empresas de nuestro país. Asimismo, a través de los incentivos a la importación de bienes de capital, ingresaron al país más de 4.200 millones de bolivianos de bienes de capital libres de pago del impuesto al valor agregado, y se ha comercializado en el mercado interno más de 1.941 millones de bolivianos en beneficio de los sectores agropecuario, industrial, construcción y minería. Continuamos impulsando la inversión pública a través del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública, FARIP, que ya cuenta con 1.918 millones priorizados, orientados a proyectos de infraestructura y proyectos sociales de las entidades territoriales autónomas. A través del Fondo Concursable de Inversión Pública ya se ha
ya se han aprobado 669 millones de bolivianos para proyectos productivos orientados a la sustitución de importaciones en 74 municipios que han sido beneficiados con este programa. En cuanto a la implementación del reintegro del IVA, contamos con más de 64 millones de bolivianos que fueron devueltos a más de 97.000 beneficiarios contribuyentes al impuesto al valor agregado en nuestro país. A través de estas y otras medidas económicas y sociales que venimos aplicando desde noviembre de 2020, estamos obteniendo resultados concretos que benefician directamente a la población y que nos han permitido retomar nuestro camino de crecimiento económico con justicia social. La tasa de desocupación pasó de un 11% el tercer trimestre de 2020 a un 4% en similar periodo en la gestión pasada. En este lapso de tiempo, más de 214.000 personas dejaron de estar desempleadas. La pobreza extrema pasó del 14% en 2020 al 11% en 2021. Y en la misma tendencia, la pobreza moderada pasó del 39% al 36% en el mismo periodo de tiempo. Ambas cifras, las más bajas, registradas en los últimos años en nuestro país. Solo hasta noviembre de 2022 nuestras exportaciones marcaron una cifra de 12.617 millones de dólares, más del 25% en comparación al total de la gestión 2021, alcanzando niveles récords en el historial de exportaciones nacionales. Es así que se ha mantenido el superávit comercial en el país con más de 760 millones de dólares positivo esta vez para nuestro país. Por otro lado, el tercer trimestre del 2022 se registra un superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos de más de 1.026 millones de dólares, revirtiendo la situación deficitaria registrada desde el año 2015. El superávit de la cuenta corriente de la balanza de pagos mejora la posición externa del país y fortalece la economía boliviana. En el área financiera, los depósitos del público se incrementaron en 6,1% respecto a la gestión 2021, reflejando la confianza de la población en el sistema financiero. Por su parte, la cartera de créditos se incrementó en 7,3% respecto a la gestión 2021. Los créditos destinados al sector productivo se incrementaron en 9,3% respecto al 21, permitiendo a las empresas incrementar y mejorar su capacidad productiva. En este mismo contexto, los créditos de vivienda de interés social se incrementaron en 7,3% con respecto al 2021. Estos son algunos de los datos que reflejan el crecimiento, dinamismo que hoy tiene nuestra economía. A pesar de la crisis internacional sin precedentes que afecta a todo el mundo, Bolivia tiene la tasa de inflación más baja de la región, con un porcentaje del 3,1% registrado en la gestión pasada. Las políticas económicas de nuestro gobierno se han dirigido básicamente a mantener el poder adquisitivo de la población, del pueblo boliviano, y precautelan el bienestar de todas las familias bolivianas. Algo en lo que también estamos redoblando esfuerzos es en el fortalecimiento de nuestra política de seguridad con soberanía alimentaria, a través del mejoramiento en los procesos de innovación tecnológica, manejo fitosanitario, asistencia técnica, producción agrícola y comercialización. En este marco, contamos con los programas de apoyo a la producción y comercialización de hortalizas, enfocado en tomate, cebolla, zanahoria, haba y arveja, el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Algodones, el Programa Nacional de Tubérculos y Raíces y el Programa Nacional del Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola, que suman una inversión de más de 1.317 millones de bolivianos. Hermanas, hermanos, quiero hacer énfasis en un compromiso que habíamos asumido, que también estamos cumpliendo y que es muy importante para nuestro país, al que antes de nuestra revolución democrática y cultural había sido condenado a ser proveedor de materias primas. Me refiero
a la industrialización con sustitución de importaciones, que sin lugar a dudas cambiará la historia económica y política de nuestro país. En el segundo semestre de la anterior gestión, la empresa boliviana de industrialización de los hidrocarburos, la EBI, inauguró la planta de fertilizantes granulados ubicado en el departamento de Cochabamba, que a mediados de esta gestión estaremos inaugurando en Cochabamba y que aportará al desarrollo de la producción agrícola nacional y la soberanía alimentaria con una inversión de 62 millones de bolivianos y beneficiará con la generación de 110 empleos directos y con más de 2.800 empleos indirectos. Contará con una capacidad real de producción de 60.000 toneladas anuales de diferentes formulaciones de fertilizantes NPK y urea de liberación controlada, cubriendo la total de la demanda nacional y exportando el excedente y generando de esta manera excedentes económicos para nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones tiene la finalidad de construir una economía sólida, integrada con soberanía industrial, fortaleciendo al mercado interno para acelerar nuestro desarrollo integral y se basa fundamentalmente en impulsar el crecimiento de la capacidad productiva de la industria boliviana que permita sustituir importaciones utilizando la mayor cantidad de insumos y materias primas nacionales. Para desplazar los productos importados y reducir nuestra dependencia en la importación de insumos, equipamiento industrial y producción de bienes de consumo. En este sentido, en los 26 meses de gestión se han garantizado recursos por 3.727 millones de bolivianos para la implementación de 33 industrias en todo el territorio nacional y un laboratorio para servicios industriales, realizándose las siguientes intervenciones. El desarrollo de nuevas industrias para la generación de insumos y materias primas procesadas para nuestra industria nacional, fortaleciendo los encadenamientos productivos. A la fecha, se han garantizado recursos por 1.660 millones de bolivianos para la implementación de 3 plantas de extracción de aceite de palma en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Beni, una planta de extracción de aceites de Macororó y Yatropa en Villamontes, 4 centros de acopio y procesamiento de aceites y grasas usadas en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Estos insumos serán utilizados para la producción de diésel ecológico. También se está implementando una industria para el procesamiento e industrialización de nuestra sagrada hoja de coca y plantas medicinales en el departamento de Cochabamba, una planta de transformación de subproductos de soya en Santa Cruz, además de otra planta para la producción de abonos y biofertilizantes en Santa Cruz, así como la ampliación de la planta de vidrios de Chuquisaca, que permitirá dotar envases de vidrio a la micro y pequeña empresa. Desarrollamos las potencialidades de cada región incentivando el incremento y la diversidad de su productividad para que puedan transformar las materias primas en lugar de exportarlas sin ningún valor agregado. Inicialmente para satisfacer el mercado interno y de manera soberana y posteriormente exportarlas con mayor valor agregado. A la fecha se han garantizado recursos por 2.024 millones de bolivianos para la implementación de una planta de transformación de frutos amazónicos en el departamento de Pando. Una industria de camélidos en el departamento de Oruro. Una planta de industrialización de almendras en el departamento de Beni. Una planta de industrialización de producción del Chaco chuquisaqueño, además de 2 plantas de industrialización de papa, una en La Paz y otra en Chuquisaca, 3 plantas de industrialización de pescado en La Paz, Beni y Tarija, una planta de procesamiento de frutas en La Paz y una planta de procesamiento de cereales y almendras en el departamento de La Paz. 2 plantas de almacenamiento de granos en el departamento de La Paz,
una planta en Santa Cruz, otra en Tarija, 2 plantas procesadoras de leche en los departamentos de Oruro y La Paz, respectivamente, y un centro de confinamiento y frigorífico en el departamento de Beni. También estamos trabajando en fortalecer la infraestructura de calidad para mejorar la competitividad de la industria nacional a través del establecimiento de laboratorios. Con este propósito hemos puesto en marcha los laboratorios de Inmetro en Sucre y estamos construyendo laboratorios especializados de primera calidad de Inmetro en el departamento de La Paz, con una inversión de 43 millones de bolivianos para el control, la calidad, peso y composición de nuestros alimentos a fin de precautelar la salud del pueblo boliviano. Vamos a incrementar la industria de la química básica a través de las plantas de ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, carbonato de sodio, hidróxido de sodio e hidróxido de calcio que permitirán producir los principales insumos requeridos por la industria del litio y que además proveerá insumos a la industria nacional productora de vidrio, alimentos, detergentes, papel y cartón, medicamentos, tratamiento de aguas, entre las más importantes. Así también la industria farmacéutica, que producirá insumos y materias primas para otras industrias nacionales para sustituir las importaciones, además de medicamentos granulados, comprimidos, cápsulas, pomadas, ungüentos, inyectables, jarabes, suspensiones y emulsiones para que nuestra población tenga el acceso a medicamentos seguros, eficaces y de calidad a precio justo. De igual manera, estamos trabajando en la implementación de la industria de agroinsumos que proveerá de biofertilizantes con micronutrientes al sector agrícola para que pueda mejorar sus rendimientos productivos, además de centros de almacenamiento de trigo, maíz, papa y quinoa, que nos permitirá incrementar las capacidades de almacenamiento de alimentos estratégicos de nuestro país para que no falte alimento a nuestro pueblo y contemos con reservas de alimentos disponibles. Estos proyectos tienen un presupuesto estimado de más de 3.000 millones de bolivianos. También es importante destacar que en el marco de nuestra política de industrialización con sustitución de importaciones, a través del FOXIP, se aprobaron ya financiamiento de 78 proyectos en 74 municipios de toda Bolivia por un monto de 669 millones de bolivianos, entre los que podemos destacar construcción y equipamiento de la planta procesadora de ajo en el municipio del Puente, Tarija, construcción de la planta de industrialización de papa en Chulchugani, Pocona, de Cochabamba, la implementación de una planta procesadora de alimento balanceado en el municipio de Cuatro Cañadas, en Santa Cruz, la construcción de la planta industrial de papa andina en Calamarca, La Paz, la construcción de la planta de almacenamiento balanceado de maíz de Monteagudo, Chuquisaca, la implementación de una planta de prefabricados de hormigón para el municipio de Oruro, la implementación de la empresa municipal beneficiadora de café amazónico en el municipio de Filadelfia, Pando, la construcción y equipamiento de la planta industrializadora de sal en Colchacá, Potosí, y la construcción y equipamiento de la fábrica de ladrillos en el municipio de Trinidad, entre los más relevantes. Todo esto financiado por el Tesoro Nacional. En cuanto a los recursos evaporíticos, nuestra empresa Yacimientos del Litio Boliviano cerró en la gestión 2022 con 555 millones de bolivianos de ingresos por ventas de carbonato de litio y cloruro de potasio, que por segundo año consecutivo la estatal de litio rompe su propio récord de comercialización, siendo esta la mayor cifra registrada en la historia. Además, ILB registró la mayor producción de carbonato de litio este año. Nos referimos al 2022, llegando a 600 toneladas métricas, las cuales se exportaron a China, Rusia y Emiratos Árabes con un valor de 367 millones de bolivianos. Y con mucho optimismo, quiero informarles que hemos ingresado ya a la era de la industrialización del litio boliviano. ILB firmó hace 2 días atrás un convenio con el consorcio chino KTL para la construcción de 2 plantas de carbonato de litio con la tecnología de extracción directa de litio, con una inversión de más de $1.000 millones en nuestro país,
que sentará las bases de la política de industrialización con un modelo soberano de explotación y generación de inversiones en la industria del litio. Bolivia sentará las bases de la industrialización y de la transformación de nuestro país con fundamentos sostenibles y que contempla el control de toda la cadena productiva por parte de nuestra empresa estatal. Hermanas y hermanos, estamos avanzando en la salud, en la educación, en nuestra reconstrucción económica y productiva, y ahora estamos dando el salto cualitativo hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Nuestro país está saliendo adelante, recuperamos la senda de la estabilidad y de la esperanza. Hoy nuestro Estado Plurinacional de Bolivia cumple 14 años y celebramos con alegría nuestra pluralidad, trabajando de manera irreversible e irrenunciable hacia un país más justo, libre de racismo y de toda forma de discriminación. Con la unidad, el trabajo, compromiso y valentía del pueblo boliviano, ratificamos el amor por nuestra patria. Y quiero aprovechar esta oportunidad para resaltar la organización y movilización permanente del pueblo boliviano trabajador. Que siempre estuvo y estará presente en defensa de nuestra democracia y de nuestra economía. Junto a ustedes, hermanas y hermanos, estamos construyendo una sociedad más equitativa e inclusiva. Soñamos con un país fuerte donde todas y todos podamos hacer realidad nuestros sueños, fortaleciendo la cultura de la vida, del diálogo, la paz y la justicia social. Estamos avanzando, pero aún nos queda mucho por hacer. Y hoy, nuevas condiciones en el ámbito internacional y nacional nos imponen también nuevos desafíos. En el primer caso, comprometemos con las luchas de los pueblos y naciones que luchan por justicia social, fortaleciendo la integración para poner fin a abusos hegemónicos. En lo interno, formular con creatividad y en permanente consulta con el pueblo organizado nuevos contenidos para no dar solo continuidad, sino para profundizar nuestra revolución democrática y cultural que tiene nuestra revolución democrática y cultural que tiene entre sus hitos más importantes precisamente la refundación de nuestra Bolivia en un Estado plurinacional del que nos sentimos todos orgullosos y orgullosas. Para avanzar en esta perspectiva debemos también redoblar esfuerzos para consolidar serias alianzas con pueblos, naciones y gobiernos que compartan los ideales de una patria grande que, respetando nuestras particularidades, nos integre y nos afianza en la lucha contra todo tipo de explotación y opresión, que avance sin pausa hacia el vivir bien de todas y todos. Hoy nuestra patria nos llama a nunca más permitir que la democracia y las conquistas del pueblo sean puestas en riesgo. En esa perspectiva, la unidad de nuestro Estado plurinacional de Bolivia es una necesidad estratégica. Hoy más que nunca, bolivianas y bolivianos, debemos estar alertas al llamado de la patria, que nos convoca a defenderla por encima de todo cálculo político, partidario o de grupo. Unidas y unidos rumbo a nuestro bicentenario, hermanas y hermanos, avanzaremos a paso firme para consolidar nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Vamos a consolidar a nuestro Estado plurinacional de Bolivia como un referente mundial de inclusión y justicia, de diversidad, pluralismo, de buen manejo económico y reconocimiento de las naciones indígenas originarias, revalorizando y potenciando nuestra gran riqueza cultural. Es y será siempre el mejor homenaje a tantos héroes y heroínas que han dado sus vidas por nuestra dignidad y soberanía, que luchar por nuestra patria y por nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Desde aquí, desde la Casa Grande, también quiero enviar un gran saludo y abrazo
a la comunidad boliviana en el exterior en este día, que celebramos un año más de nuestro Estado plurinacional y entendemos las razones por las que ellos abandonaron nuestro país por razones circunstanciales. Desde aquí, desde el Estado plurinacional de Bolivia, les deseamos también a ellos un feliz Día del Estado plurinacional de Bolivia a las bolivianas y bolivianos que radican en el extranjero. Todas y todos conformamos la colectividad de una patria unida, consciente de sí misma, orgullosa de nuestra plurinacionalidad y segura de una búsqueda del bien común. Nos fortalecemos como pueblo boliviano. Sigamos trabajando con esperanza en los mejores días que estamos construyendo para nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas. Somos todas nuestras naciones, somos todas nuestras raíces, somos campo-ciudad, somos altiplano, llanos, Chaco, valles y Amazonía, somos La Paz, somos Santa Cruz, somos Cochabamba, somos Beni, somos Pando, somos Oruro, somos Chuquisaca, somos Potosí. Somos Estado plurinacional de Bolivia. ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva nuestro Estado plurinacional de Bolivia! De esta manera, el presidente de... Esas fueron las palabras de Luis Arce Catacora en su discurso por el Estado plurinacional de Bolivia, quien se pronunció este domingo en un discurso de 49 minutos en conmemoración a los 14 años del Estado plurinacional de Bolivia. Ahondó mucho en la recopilación histórica y aspectos económicos de su gobierno. Su intervención comenzó a las 8:38 de la mañana y se extendió hasta las 9:27. Al concluir mencionó a cada departamento y envió saludos a la comunidad boliviana que reside en el exterior. ¿Qué opinan ustedes frente a lo que manifiesta el presidente Luis Arce? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.